buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, branplaiscuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. Gigantes en la sierra. Les cuento mi historia, amigos. Pasó en 2021. Cuando comenzó a bajar la incidencia del COVID, soy médico de profesión e iba con otros colegas a visitar varios puntos de la Huasteca Potosina. El primer destino era ir hacia Xilitla, visitar varios lados y posteriormente ir a Axtla, pero nunca pasó por la siguiente razón. Habíamos contratado a una persona que nos llevara a unas cuevas mismas que no mencionaré por varias razones. Llegamos temprano al lugar donde ya estaba el muchacho y nos fuimos rumbo a nuestra aventura. Éramos 3 los que íbamos junto al chico, quien se portó muy amable con nosotros. Pasamos a comer, estuvimos paseando un rato, compramos lo que nos faltaba para la excursión y luego nos fuimos. Llegamos al lugar sin problemas, comenzamos a montar la casa de campaña y nos adentramos al bosque que, por cierto, es hermoso. Cayó la tarde y comenzamos a acomodar las cosas para cuando llegáramos del paseo, llegar solamente a dormir. Salimos y nos fuimos caminando rumbo a esas cuevas. El chico nos dijo que tendríamos que caminar un buen tramo, y ese tramo se hicieron 1h30. No sé por qué en ese punto no calculamos las horas, me arrepiento de eso de verdad. Ya casi oscureciendo, sacamos las lámparas y llegamos a la cueva. No había nada de gente y el chico nos dijo que ese lugar casi no lo conoce nadie. Nos pareció formidable el lugar y decidimos quedarnos en las orillas viendo todo. A pesar de ser de noche, se sentía una tranquilidad enorme. Luego de 1 hora, decidimos volver para descansar. Cuando íbamos de regreso, el chico iba hasta enfrente y escuchamos un gruñido. Lo primero que pensé fue que era un puma de montaña. Pero el chico nos dijo que nos agacháramos, se notaba muy nervioso y comenzamos a sudar. El gruñido hacía un eco súper fuerte, parecía la respiración de alguien muy grande. «Apaguen las luces», dijo el muchacho. Las apagamos y a lo lejos escuchamos crujir de palos secos y ese gruñido grueso. «No hagan ruido», decía quedito el joven. Para no hacer la historia tan larga, pudimos ver a la luz de la luna un sujeto de unos 3 metros. Era enorme y muy fuerte, lo digo porque ese animal o ser cortó de un manazo uno de los árboles y gruñía bastante. Entonces fue cuando uno de los teléfonos de un amigo comenzó a vibrar. Mi amigo rápido se movió y luego quiso apagarlo, pero ese ser comenzó a correr hacia donde estábamos nosotros. Como pudimos, nos levantamos y corrimos todos desperdigados. Por mi cuenta, escuchaba cerca a esa cosa. Gritó y el eco del grito hizo que me dolieran los oídos. Al final, terminé en un arroyo, cruzándolo rápido y ya había neblina. Lo único que pude hacer fue esconderme en unas piedras mientras escuchaba los gritos de mis compañeros, y el joven hasta que se hizo el silencio. Pasó el tiempo y la niebla era muy densa. No veía nada, pero escuchaba al animal cerca. Mientras estaba agachado, sentí el aroma a perro mojado cerca. No me quería ni mover, pero volteé a ver del otro lado del arroyo, y había otro ser de esos caminando y como comiéndose algo. Volví a agacharme y así estuve. No quise arriesgarme más hasta que empezó a amanecer. Lo único que veía entre la niebla eran pedazos de la camisa de uno de mis amigos. Más tarde salió el sol y se dispersó la niebla. Ahí vi más y más objetos tirados hasta encontrar a Gaby, mi amigo. Estaba tirado cubierto de heno y ramas y lloraba diciendo, agarró a Claudio, se lo llevó. Comenzamos a buscar entre el bosque y había pisadas enormes en la tierra. Al joven no lo volvimos a ver ni tampoco a nuestro amigo, a pesar de que hicimos una búsqueda con amigos de Río Verde y de Querétaro. No había nada. Era como si se lo hubiera tragado la tierra y solo encontramos pedazos de su ropa. No sé si hay alguna historia de esos seres por allá, pero nosotros los vimos y mataron a mi amigo. El limón de la abuela. Mamá enfermó cuando yo tenía 8 años. Un día de verano, fuimos de visita a casa de la abuela. Después de comer, mamá cayó en cama. Los doctores no encontraban la causa de su padecimiento. Al principio creyeron que era cáncer o alguna enfermedad autoinmune, pero los exámenes y análisis solo arrojaban una anemia severa. Su salud empeoraba cada día. Mi abuela, muy supersticiosa, desde el primer día que vio a mamá enferma colocó un limón debajo de su almohada y cada día lo cambiaba, diciendo que era para alejar las malas vibras. Después de 1 año de especialistas y medicinas alternativas, mi madre falleció. Papá, siendo agente viajero, no podía hacerse cargo de sus 2 hijas, así que nos quedamos a vivir con la abuela, quien nos cuidó y crió. 10 años después, Sofía se graduó de la universidad. La abuela preparó una cena deliciosa y festejamos. A la mañana siguiente, mi querida hermana no pudo levantarse de la cama. Sentía una fatiga extrema y casi no podía moverse. Al igual que a mi madre, le diagnosticaron anemia, sin saber la causa. Tomaba vitaminas,
suplementos, hierro y un sinfín de pastillas, pero nada la hacía mejorar. La abuela seguía con sus creencias mágicas, poniendo un limón debajo de la almohada de su nieta, pero ni eso lograba algún cambio. Sofía no llegó a su cumpleaños 23. Pasó el tiempo y obtuve una beca para estudiar fuera de la ciudad. Al terminar, me casé y tuve una hija. Todos los días hablaba por teléfono con la abuela, quien insistía en que la visitara, deseando conocer a su bisnieta. Habían pasado casi 5 años desde la última vez que nos vimos, cuando yo estaba embarazada, así que decidí visitarla en verano. Viajé solo con mi nena, pues su padre no nos pudo acompañar. Al llegar, nos recibió con una gran sonrisa y mostró gran cariño por Alicia, mi hija. Pasó toda la mañana con ella cantando y jugando. Por la tarde nos preparó de comer, todo era como cuando yo era niña. En la noche me sentí muy fatigada y me fui a dormir temprano. Al día siguiente, Alicia me despertó brincando sobre la cama. Quise levantarme, pero me fue imposible, apenas si podía mover la cabeza. Llamé a gritos a mi abuela, quien entró para tranquilizarme, diciendo que quizás el cambio de horario me había afectado y que no me preocupara. Me llevó el desayuno a la cama y me sentí mejor. Pasé el resto del día dormida. El segundo y el tercer día fueron iguales. Al cuarto día, un doctor llegó para tomar una muestra de sangre. Los resultados fueron los que esperaba, anemia. Me resigné a morir en el mismo cuarto donde murieron mi madre y mi hermana. La abuela se ofreció a cuidar de su bisnieta, y mi esposo se mudó con nosotros para atenderme. Una noche, fastidiada por esta rara enfermedad, tomé la almohada y, reuniendo la poca fuerza que tenía, la arrojé al suelo. Entonces lo vi, ahí estaba el limón que ponía mi abuela para alejar las malas vibras. Molesta por esas creencias absurdas, empujé el limón hasta tirarlo de la cama. Al día siguiente desperté temprano, las fuerzas habían regresado a mi cuerpo y me sentía renovada. Inmediatamente llamaron al doctor, quien, tras revisarme, afirmó que no notaba nada extraño. Volvieron a hacerme análisis, pero estos solo confirmaron lo que ellos llamaron un milagro. Gocé de excelente salud durante 4 días, hasta que otra vez caí en cama. La anemia se hacía presente de nuevo. 2 días después, mientras mi esposo cambiaba las sábanas, encontró otro limón y lo tiró a la basura. Casualmente, al día siguiente me sentí bien. Comencé a notar un patrón en todo esto. Mi abuela era muy persistente con sus creencias y supersticiones, así que decidí seguirle el juego. Por las noches retiraba el limón y lo guardaba en el buró, en las mañanas lo ponía de nuevo para que ella lo viera y lo cambiara. Mi salud mejoró por completo, pero fingía seguir anémica. Con el paso de los días, noté que la apariencia de la abuela empezaba a cambiar. Su eterna juventud comenzó a degradarse, se le pintaron unas enormes ojeras negras, sus dientes se hicieron amarillos, el cabello se le caía a mechones, y la piel arrugada y seca le daban un aspecto decrépito. Siempre estaba de mal humor y se la pasaba maldiciendo, hasta que un día ya no pudo levantarse de la cama. Mi marido había viajado a casa de sus padres con mi hija, entonces decidí llevar a cabo el plan. Me dirigí hacia su habitación y la vi recostada, dormida. Puse un limón sobre su mano y pregunté, ¿dónde está mi abuela? Abrió los ojos y comenzó a reír, mostrando unos colmillos en vez de dientes. Dijo que la abuela había muerto de cáncer cuando mi madre era adolescente. En su desesperación por buscar un remedio que la salvara, lo había invocado a él, pero no la ayudó, la dejó morir y luego la suplantó. También dijo que ellos no pueden sobrevivir en nuestro plano, por lo que necesitan alimentarse cada 10 años o mueren. Fue él quien envenenó a mi madre y a mi hermana. El limón debajo de la almohada les absorbía la vida cada noche, y luego él bebía el jugo para renovarse. No contaba con que yo lo descubriría y le aplicaría el mismo método. Apenas si podía moverse, así que puse el limón debajo de su almohada y me fui. Busqué las cosas de mi madre y de Sofía, la póliza de seguro de la abuela, y esperé a que anocheciera. Cuando llegó el momento, subí a la habitación. El cuerpo inerte y seco de aquella bestia yacía en la cama en una posición de agonía. Guardé el limón, encendí uno de sus cigarrillos y lo acomodé entre las sábanas. Rápido comenzaron las llamas. Salí de la casa y contemplé en silencio cómo ardía. Los bomberos llegaron demasiado tarde, el fuego había consumido todo. Al día siguiente, regresó mi esposo con Alicia. Le expliqué lo sucedido, el reporte de las autoridades apoyaba mi historia. Todo había sido un accidente. Me miró contrariado, pero no dijo nada. Nos quedamos en un hotel en lo que realizaba los trámites correspondientes. Cobré el seguro de la abuela y le hice un funeral simbólico. Un par de días después regresamos a nuestra casa. El limón que contenía la vida de aquel ente lo saqué al sol durante varios días hasta que se secó por completo. Luego lo destrocé en la trituradora, y los restos los enterré en suelo santo. Última parada. Cuando llego a mi parada, soy la última. Ya nadie vive tan lejos.
El conductor siempre es muy amable. Me deja tomarme mi tiempo aunque se nota que quiere irse. Mi madre preguntó en la escuela cuando empecé si el autobús podía llevarme hasta casa, ya que era la última. Dijeron que solo podían llegar hasta el límite del condado, algo relacionado con el seguro. Mi madre dijo que era porque el conductor era un cobarde. No lo sé. Si es así, creo que se siente culpable. Tal vez por eso nunca me apura, incluso cuando me lleva un rato. El paso del autobús a la calle siempre es el peor. Mis muletas no llegan a tocar el pavimento, así que tengo que caerme los primeros centímetros antes de tocar el suelo. Después de estabilizarme, siempre miro hacia atrás para asegurarle al conductor que estoy bien. Realmente parece culpable. No es que no queramos mudarnos, pero hay un número limitado de horas a la semana, y mamá tiene todos los turnos que puede hacer. Sería algo diferente si pudiéramos vender la casa. Mamá dice que es culpa suya por esperar, que si hubiera vendido todo cuando empezó a funcionar, habríamos podido irnos. Pero nadie compra por aquí ahora. Incluso si lo hicieran, hay docenas de casas mucho más bonitas que se venden por casi nada. Le dije a mamá que deberíamos mudarnos a una de esas, pero ella dijo que todavía cuenta como allanamiento, incluso si ya no vive nadie allí. La parada de autobús todavía está llena de carteles de personas desaparecidas. Después de unos meses, la gente deja de ponerlos, pero estos eran de antes. El de Maddie está ahí, pero desapareció al principio. Todos en la escuela siempre quieren saber si me da miedo caminar a casa, pero los carteles son lo único que realmente me molesta. Al principio me asusté un poco. Bueno, al principio no, hasta que desaparecieron algunos niños. Pero supongo que para entonces todo el mundo lo estaba. Sabíamos que era algo serio cuando pusieron el toque de queda, pero cuando Danny Robinson desapareció de su propio patio trasero, creo que fue cuando la gente empezó a entrar en pánico. Mamá tenía que ir a trabajar, así que me quedaba con la señora Robinson después de la escuela casi todos los días antes de eso. Se mudaron casi inmediatamente después de que Danny desapareciera. Su hija Julia tenía solo 3 meses, pero tenían demasiado miedo de que le pudiera pasar algo. Después de eso, estuve mucho tiempo sola. Podría quitar los carteles, pero me parece mal. Es como robar flores de una tumba o algo así. Intento no mirarlos cuando paso. Puedo oír al conductor decir algo mientras cierra la puerta. Ten cuidado, creo que dice. Realmente parece culpable. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.